Buenas, vamos a empezar ahora a hablar en los siguientes vídeos de un dispositivo que es el amplificador operacional, que es muy interesante precisamente para hacer diferentes operaciones con señales desde el punto de vista analógico, es decir, podemos amplificarlas, podemos atenuarlas, podemos sumar y restar dos entre sí, etcétera, ¿vale? Y el objetivo final es, en realidad, en nuestro caso, adaptar niveles de voltaje que vamos a tener de un sensor. Pero nuestra cadena es pues, que tenemos un sensor que cuando mide determinada magnitud física, como temperatura, humedad, presión, ¿vale? Cualquier tipo de magnitud física nos la va a traducir a una señal eléctrica. Claro, los sensores nosotros vamos a ver en otro apartado que los hay que son directamente activos, que nos dan tensión y corriente, o los hay que son resistencias que varían en función de esta magnitud física. Pero los solemos disponer igualmente, ya sea normalmente en una configuración de divisor de tensión, pues lo que nos dan es una tensión de referencia. Y esta tensión, muchas veces su margen entre V1 y V2 pues no nos es útil tal como viene. Y la tenemos que adaptar. Y la tenemos que adaptar, ¿vale? O acondicionar para poder ser utilizada por otros circuitos. Muchas veces microcontroladores, por ejemplo, ¿vale? Que puedan tomar esa lectura del sensor, ¿vale? Y luego, en función de lo que programemos, pues tomar decisiones, pues si la temperatura es más baja que un valor, o por encima, o tal, pues hacer algo con un actuador. Bien, este es el objetivo final, ¿vale? Para llegar ahí, primero hay que entender un poco qué es el operacional. Primero fijémonos que se llama amplificador. ¿Por qué? Bien, aquí hemos representado el amplificador, este es su modelo ideal, y vemos que la salida VO es una fuente controlada. ¿Qué es una fuente controlada? Es una fuente, ¿vale?, donde la relación VO nos está diciendo que es un valor G por la tensión en modo diferencial o tensión diferencial VD, que es la tensión que ve entre la pata positiva o la entrada positiva y la negativa. El operacional después, simplificado, se dibuja con un triángulo y solo dibujamos el más y el menos, ¿vale? Para indicar que estas son las dos entradas y esta es la salida. Y esto se le suele llamar V más y esto V menos. Bien, pues esta ganancia tiene la particularidad de que tiene un valor muy grande, ¿vale? 10 a la 6, a la 8, a la 10, enormes, ¿vale? Eso significa que si nosotros quisiéramos graficar cuánto vale la salida en función de la VD, ¿vale? Pues realmente la VD tiene que ser muy pequeña para que la salida enseguida no se nos dispare. Fijaros, por ejemplo, en el caso de que la ganancia fuera de 10 a la 6. Aquí, si tenemos una tensión en modo diferencial de 1 microvoltio, que ya sabéis que en el osciloscopio es muy difícil ver eso, porque enseguida el ruido que tenemos es del orden de un centenar de milivoltios, ¿vale? Tener en cuenta eso. Una tensión de 1 microvoltio multiplicado por 10 a la 6 me daría 1 voltio. Pero es que el operacional es un elemento activo, está lleno de transistores y se va a alimentar a una tensión, por ejemplo, de 10 voltios y menos 10 voltios. Luego veremos que esta de aquí a veces se puede hacer 0. Hay operacionales que te dejan ser alimentados entre 0 y 10. O bien la otra, pero te lo tiene que decir el datasheet, los datos del fabricante. Bien, pues imaginaros que en ese caso yo introdujera una entrada de 12 microvoltios, que no es nada. Pues resulta que la VO tendría que darme 12 voltios y no va a poder ser. Luego fijaros que para un margen diferencial muy pequeñito, ¿vale? Y también acepta las negativas porque me va a poder dar salidas negativas, ¿vale? Tenemos una pendiente enorme. Y pasados estos valores umbrales, en este caso estamos diciendo básicamente que son unos para esta alimentación de 10 microvoltios, ¿vale? Si superas los 10 microvoltios, el operacional no puede darte más allá del valor que tengas en VCC. En este caso hemos supuesto 10. En la parte negativa, menos 10. Bien, pues como amplificador no está mal, tiene una ganancia enorme, pero tal cual no lo vamos a poder utilizar. Como digo, enseguida las señales son bastante más grandes que estas que acabo de indicar y esta situación que se produce aquí, ¿vale? Esto que estoy marcando es la saturación
¿vale?, del operacional, es decir, que satura y no es capaz de dar más voltaje. Entonces, ¿para qué puede servir esto? Bueno, pues puede servir para algo tan sencillo como un comparador. Es decir, fijaros que el margen que tenemos es muy pequeñito, de microvoltios, ¿vale? Y en el momento que V más sea mayor que V menos, ¿cómo o cuánto mayor? Pues con que la diferencia sea mayor, ¿vale? Que el 1 partido la ganancia del operacional, pongamos por la VCC, ¿vale? Pues más que suficiente, ¿vale? Con lo cual, estos valores, si la G es muy grande, esta diferencia enseguida se va a cumplir. O sea, con diferencias del orden de microvoltios, enseguida compara, ¿vale? Compara quiere decir que si nosotros, por ejemplo, utilizamos el operacional para poner un valor constante de tensión, vamos a poner aquí 2 voltios en la pata negativa, y en la positiva vamos a poner una señal, por ejemplo, que va haciendo esto, es una señal en diente de sierra, ¿vale? ¿Qué le va a pasar a la salida? Pues lo vamos a dibujar en un eje. Vamos a poner, ¿vale?, lo que serían los 2 voltios, vamos a suponer que 2 voltios es este nivel y que el diente de sierra va haciendo esto. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo será la salida del operacional? Pues el operacional en todos estos tramos en los que la azul, que es esta, ¿vale?, la azul es esta de aquí, el diente de sierra, superan los 2 voltios, la salida del operacional va a estar saturado y me va a dar, ¿vale?, VCC. Fijaros que esto, si lo dibujamos para abajo, ¿vale?, porque esto va a ser una señal tal que así, ¿vale?, pues me está generando unos pulsos cuadrados. También es verdad que cuando la señal azul está por debajo de la roja, si la alimentación es de 0, pues ya lo tendríamos, es decir, tendríamos los niveles aquí a 0, ¿vale? Esta sería la salida de el menos VCC puesto a 0, que si no es 0, se va hasta menos VCC, ¿vale? Un detallito rápido. Si este nivel sube y baja, veríais que el ancho de estos pulsos verdes va cambiando. Es lo que viene a ser una señal PWM. Vamos a corregir, que estaba poniendo aquí una B, ¿vale? Es lo que viene a ser, digo, una señal PWM, ¿vale? Bueno, pues ya vemos, por ejemplo, una utilidad del operacional, que es trabajar como comparador. Para no hacerlo todo seguido, ¿vale?, vamos a hacer en un vídeo aparte cuando trabaja el amplificador operacional no como comparador, sino cuando lo podemos utilizar como amplificador. Fijaros que aquí está bastante claro, ¿vale? Esto, intercambiando cualquiera de estas dos, ¿vale?, veríamos cómo jugar. Simplemente hemos supuesto una, que era que V más es mayor que V menos, ¿vale? En este caso, para ver cuándo era mayor, pues que saturaba positivamente, o al revés, ¿vale? Entonces, lo dejamos aquí y continuamos en otro.